Justamente ahí, una embolia pulmonar, vemos un tromboémbolo grande que está obstruyendo una arteriola grande también del pulmón. Entonces, las dos principales consecuencias de una embolización pulmonar son: va a haber un aumento de la presión arterial pulmonar, esto por una sobrecarga del lado derecho del corazón. Va a haber una isquemia pulmonar, de tal manera que vamos a ver en el pulmón zonas ventiladas, pero que no están perfundidas porque no les llega sangre. Y si se obstruye bruscamente la vasculatura pulmonar, el corazón no puede bombear sangre a través de los pulmones y entonces se va a producir un colapso cardiovascular. Va a haber una disociación electromecánica del corazón, el corazón va a continuar latiendo, pero no puede expulsar sangre porque no atraviesa el árbol pulmonar. Este patrón de obstrucción se conoce como embolismo pulmonar masivo y va a producir rápidamente la muerte del paciente. Y más o menos se produce en el 5% de casos de tromboembolismo pulmonar. El 5% de casos es consecuencia del embolismo pulmonar leve, donde se van a obstruir solamente vasos periféricos pequeños del pulmón. En todo caso, tenemos también un embolismo pulmonar leve recurrente, en donde poco a poco se van a ir embolizando arterias de pequeño y mediano calibre, hasta que al final van a causar pues, un aumento de la sobrecarga del corazón derecho y van a incrementar la hipertensión pulmonar. Entonces son varias circunstancias clínicas que predisponen a la formación de trombos que se desprenden de las venas de las piernas. Por ejemplo, la inmovilidad y reposar en cama, aquellas personas que no se movilizan mucho, o aquellas personas subidas de peso que no pueden caminar y están constantemente sentadas, o el sedentarismo también puede causar este problema. Periodos postoperatorios largos, por eso es que ahora se acostumbra a que el paciente esté levantado más rápidamente después de un proceso operatorio para evitar justamente esta complicación. En el embarazo y el periodo de posparto, muchas veces en el último trimestre del embarazo y en el periodo de posparto, las mujeres no deambulan mucho, prefieren estar sentadas o echadas, también puede producir este problema. El síndrome necrótico, de la misma manera, quemaduras intensas que van a producir que se produzca, valga la redundancia, salida de líquido, pérdida de líquido, entonces la sangre va a quedar hemoconcentrada y se puede producir más rápidamente estos tromboembolismos. Y los traumatismos, como veremos más adelante. También la insuficiencia cardíaca, principalmente la insuficiencia cardíaca congestiva. Y hemos visto también que las neoplasias que van a dar metástasis a través de la vía sanguínea van a causar también obstrucción. Y ya hemos también remarcado el tratamiento psicoceptivo en altas dosis por vía oral puede también producir una predisposición al tromboembolismo pulmonar. En todo caso, el tromboembolismo pulmonar es frecuente. Vamos a ver que también hay otros materiales que pueden transportarse a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Hablamos del embolismo del colesterol. En este caso se puede desprender un fragmento de un ateroma de una arteria principal y va a causar la obstrucción. El embolismo de grasa y médula ósea, cuando hay un traumatismo óseo, entonces estos fragmentos de grasa y médula ósea pueden ingresar a un vaso y producir pues esta dificultad. El embolismo gaseoso, recordamos que cuando puede haber un bombeo accidental de aire a través del sistema venoso, por ejemplo en una inyección intravenosa, esto va a producir pues un embolismo gaseoso. Recordamos que para que se produzca esto, se necesita que ingrese por lo menos 5 milímetros cúbicos de aire al vaso para que esta burbuja de aire llegue al corazón y se produzca el colapso. El embolismo de nitrógeno, que es frecuente en aquellas personas que practican el submarinismo, ¿no? Cuando muy rápidamente ascienden desde el fondo del mar hacia la superficie, puede ocurrir este embolismo. Luego tenemos el embolismo de células tumorales, ya dijimos, cuando hay un mecanismo de metástasis de las células a través de la sangre, y el embolismo de líquido amniótico, que se produce más o menos en 1 por cada 70.000 partos. En este caso,
cuando hay un sufrimiento fetal agudo, entonces el niño va a eliminar rápidamente el meconio, y este meconio junto con el líquido amniótico se puede introducir a través de los vasos abiertos del útero, y entonces puede llegar a un embolismo pulmonar. Tenemos ahí la embolia grasa, vemos que las cuerpos de grasa se han coloreado con un colorante que es el sudán, y lo vemos pues está taponando los vasos capilares del árbol arterial pulmonar. Luego la embolia de grasa, vemos ahí dentro del trombo los fragmentos de médula ósea, y aquí vemos pues justamente en el pulmón el meconio que junto con el líquido amniótico está produciendo pues la embolia pulmonar. Y acá tenemos un conglomerado de células tumorales que están dando metástasis, que van a obstruir también este vaso. Cuando hablamos de la coagulación intravascular diseminada, vamos a ver que esta es una alteración de la hemostasia, que va a afectar a la pared de los vasos, va a comprometer a las plaquetas, a los mecanismos de coagulación, al mismo sistema fibrinolítico y también al sistema de timinas y el complemento. Entonces, vamos a decir que la coagulación intravascular diseminada es un mecanismo fisiopatológico intermediario de la enfermedad, que se va a asociar a una gran variedad de estados clínicos distintos. Y tenemos justamente la coagulación intravascular diseminada, está obstruyendo las arteriolas eferentes y aferentes del riñón, y también al lecho capilar del glomérulo renal. ¿Cuál es la etiopatogenia de la coagulación intravascular diseminada? Tenemos las complicaciones obstétricas, por ejemplo, el desprendimiento prematuro de la placenta, un aborto séptico, o como hemos visto, una embolia por líquido amniótico. Infecciones, sobre todo las sepsis que ocurren por las bacterias gram negativas, neoplasias, ya vimos cuando se producen las metástasis, enfermedades agudas o crónicas, por ejemplo la cirrosis hepática, enfermedades hematopoyéticas como los cuadros de leucemia aguda, enfermedades donde va a haber una hemólisis intravascular, por ejemplo cuando hay incompatibilidad en la transfusión sanguínea, enfermedades que aumentan la superficie vascular como los aneurismas en la aorta o los hemangiomas. Procesos que causan destrucción tisular, por ejemplo, traumatismos, quemaduras graves, o de repente una intervención quirúrgica mayor, por ejemplo, una histerectomía. Y, como veremos después en los seminarios, cualquier situación que pueda causar el shock. Cuando hablamos de la hiperemia y la congestión, muchas veces se confunden como si fuesen términos sinónimos, pero ambos suponen una patología diferente. Por ejemplo, la hiperemia indica una dilatación arteriolar que puede ser de origen simpático o de origen humoral. Tenemos ahí una hiperemia, por ejemplo, por debajo de la mucosa gástrica, y puede deberse, como dijimos, en respuesta a una acción fisiológica o una patología. Como ocurre, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, entonces va a haber hiperemia en los vasos de los músculos esqueléticos, justamente por el mayor ejercicio físico. O en el caso de los procesos de inflamación aguda, ya dijimos, en este caso, como ejemplo de la causa patológica. En cambio, la congestión se debe a una alteración del drenaje venoso, cuando hay una distensión pasiva de la porción distal de las venas, de las vénulas o de los capilares. Entonces, la zona afectada va a presentar una coloración rojo-azulada, debido a que poco a poco los hematíes van a ir perdiendo el oxígeno, y hablamos entonces de la cianosis. Puede tener en este caso un carácter localizado, cuando hay casos de obstrucción venosa, o puede tener un carácter sistémico, en los casos, dijimos, de la insuficiencia cardíaca congestiva. Tenemos ahí la congestión, vemos cómo la sangre se ha acumulado pues en el parénquima de un órgano. Aquí tenemos un hígado, vean ustedes, que tiene un color rojo intenso, y que normalmente lo habíamos visto como de un color rojo vinoso, pero en este caso por la congestión
sanguínea hepática, lo vemos de este color. Cuando hablamos del infarto, recordamos que la falta de aporte sanguíneo adecuado a un tejido va a producir una lesión celular, principalmente por isquemia, porque no le va a llegar oxígeno al tejido. Y entonces se va a producir una necrosis tisular debida a la interferencia del flujo sanguíneo, y esto se va a denominar infarto. Los infartos, recordamos, son una causa importante de morbilidad y de mortalidad. Ejemplos importantes: el infarto del miocardio, el infarto cerebral, el infarto pulmonar, el infarto intestinal y el infarto de algunos órganos sólidos. Los infartos producidos por la obstrucción de una arteria abarca el territorio justamente creado por este vaso, y que generalmente va a evolucionar dejando una cicatriz fibromatosa, como ocurre en el infarto del miocardio. Los infartos por obstrucción del drenaje venoso se producen por el derrame masivo de sangre en el tejido afectado. La sangre va a quedar retenida en este tejido. Y entonces las zonas afectadas van a tener también sangre desoxigenada y se va a producir pues un infarto hemorrágico. Los principales ejemplos de infarto hemorrágico son, por ejemplo, la torsión testicular, el volvulo intestinal, volvulo de sigmoides, la hernia estrangulada, el quiste de ovario a pedículo torcido. Justamente allí, en el infarto hemorrágico, vemos cómo la sangre va a quedar retenida en el parénquima y se va a producir pues la desoxigenación. Acá tenemos el infarto renal. En uno de los polos vemos esta estructura de color blanquecina que corresponde justamente al infarto. Acá tenemos el infarto del miocardio, en este caso un infarto transmural, y vemos aquí la rama de la coronaria que está obstruida. Y cuando hablamos del shock, recordamos que es una entidad clínica asociada a la pérdida generalizada de la torsión tisular. Nos van a explicar mejor sus compañeros en el seminario, pero recordamos que se presenta por falta de flujo vascular local y disminución sistémica del flujo sanguíneo, y esto se va a ver reflejado por una marcada hipotensión. Y este cuadro requiere de un tratamiento especializado en una sala de cuidados intensivos para poder monitorizar mejor al paciente. Entonces hablaremos de la patología infecciosa. Trataremos entonces aquí lo que es la infección y la enfermedad, que son las cómo se producen las infecciones bacterianas, infecciones por hongos, las infecciones víricas, y al final hablaremos de las infecciones parasitarias. Entonces nosotros recordamos que desde que el hombre apareció en la Tierra, se ha visto azotado por infecciones que han marcado con frecuencia cambios importantes en el rumbo de la historia. Recordamos las grandes epidemias, inclusive la epidemia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, en este capítulo vamos a estudiar la respuesta del huésped frente al agente infeccioso y la lesión morfológica que van a causar en células y tejidos. Recordamos entonces que la patología de las infecciones está dada por los agentes vivos y se denomina infección a la entrada de microorganismos en los tejidos, donde van a producir una reacción patógena. Entonces la intensidad de la infección depende de la patogenicidad del germen y también del estado, sobre todo del estado inmunológico del huésped. El organismo, entonces, recordamos, posee múltiples mecanismos inespecíficos y específicos que van a combatir la entrada de gérmenes a los tejidos. Dentro de los mecanismos inespecíficos tenemos la reacción inflamatoria aguda, que ya lo hemos visto, que es capaz de inmovilizar y destruir muchos tipos de organismos infecciosos en forma inespecífica. Y luego entra en juego el sistema inmunitario a través de los mecanismos humoral y celular que también ya hemos realizado. Entre los agentes vivos que infectan al hombre tenemos en primer lugar las bacterias. Luego tenemos los hongos, los virus, los protozoos, los helmintos y también los artrópodos. Entonces nosotros vamos a ver que bacteremia o viremia es el paso de pequeñas cantidades de bacterias y de virus al